Cada año, más de 3.000 millones de vitaminas son producidas para contribuir a la salud de personas en todo el mundo. Estas cápsulas, reconocidas por su alto contenido en ácidos grasos esenciales como el omega 3, se elaboran mediante varios procesos altamente controlados e innovadores que garantizan su calidad. Pero, ¿alguna vez te has preguntado cómo se fabrican las vitaminas? Hemos visitado los criaderos acuáticos y la moderna planta de producción para descubrir el fascinante proceso que transforma los peces en este suplemento esencial para el bienestar de las personas. La historia de la vitamina producida con pescados es una aventura que nos lleva a los orígenes de la ciencia moderna de la nutrición. Hace más de un siglo, en una época en la que aún se buscaban respuestas a problemas como la ceguera nocturna y el lento crecimiento, un grupo de investigadores se sumergió en el fascinante mundo del océano. En sus experimentos, descubrieron que el aceite de hígado de bacalao contenía un nutriente sorprendente, al que llamaron factor liposoluble A. Sin darse cuenta, habían identificado la vitamina, ese componente esencial que cambiaría la forma en que entendemos la salud y la nutrición. Con el paso de los años, la técnica para extraer y purificar la vitamina se fue perfeccionando, convirtiéndola en un ingrediente crucial en suplementos y alimentos fortificados. Hoy en día, millones de personas se benefician de este nutriente sin imaginar que su historia comenzó en las profundidades del océano, en un momento de descubrimiento e innovación. Todo el proceso de fabricación comienza en las frías aguas de Noruega, donde se encuentran tres de las especies marinas con mayor contenido de grasas para la producción de vitaminas: el bacalao, el salmón y la anchoa. Estas especies han habitado las frías aguas de Noruega durante miles de años. Por ejemplo, el bacalao ha sido pescado en estas regiones desde la Edad de Piedra, y su exportación se remonta a la época vikinga. Sin embargo, la pesca directa del mar no es suficiente para satisfacer la creciente demanda de aceite de pescado en el mercado. Para garantizar una producción estable y sostenible, se han desarrollado granjas especializadas donde se crían salmones en condiciones controladas. En estos entornos, los peces crecen hasta alcanzar el tamaño ideal para su recolección, permitiendo aprovechar tanto su carne como su aceite sin depender exclusivamente de la pesca en mar abierto. En Noruega, un país famoso por sus aguas frías y cristalinas, se han desarrollado las condiciones ideales para garantizar el crecimiento y la calidad de estas especies. Por ello, son criadas en entornos controlados donde tienen suficiente espacio para nadar y desarrollarse de manera saludable. Además, su alimentación se ajusta cuidadosamente para imitar su dieta natural, incluyendo pequeños peces, crustáceos y aceites marinos ricos en nutrientes. Durante su crecimiento, se monitorean constantemente para asegurar su bienestar y evitar enfermedades. Después de un periodo de aproximadamente 2 años, alcanzan un peso de entre 4 y 6 kilogramos, el tamaño óptimo para su pesca y procesamiento. Antes de la pesca, cada pez pasa por un proceso de clasificación automatizado con maquinaria especializada. Este sistema evalúa distintos factores, como el tamaño, el peso y la calidad del pescado, asegurando que solo los más adecuados sean seleccionados para su procesamiento. Después de la clasificación, todos los peces son sometidos a un aturdimiento eléctrico, que es método utilizado en la acuicultura para garantizar que los peces pierdan la conciencia de manera inmediata antes de ser sacrificados, minimizando así su sufrimiento. Este proceso implica la aplicación de una corriente eléctrica adecuada que atraviesa el cerebro del pez, induciendo una insensibilidad instantánea. En peces como el bacalao y el salmón, se utilizan 150 voltios durante 2 segundos para garantizar un aturdimiento rápido y efectivo. Sin embargo, en el caso de la anchoa, debido a su piel más delgada y su menor resistencia, se requiere una corriente más suave para evitar daños en el tejido. Por ello, se aplica una corriente de 100 voltios durante 1 segundo, asegurando un procesamiento eficiente sin comprometer la calidad del aceite extraído. Una vez completada la pesca, más de 400.000 toneladas de pescado son transportadas cada temporada a fábricas especializadas. Para agilizar el proceso y garantizar la frescura, se utiliza un sistema de bombeo que traslada directamente los peces desde las jaulas a los barcos de transporte, los cuales se dirigen de inmediato a la fábrica, donde comienza su transformación para extraer el aceite y producir las vitaminas. Una vez en la fábrica, cada pescado pasa por un proceso de limpieza interna que comienza con un corte preciso para abrir su cavidad abdominal. Luego, se retiran cuidadosamente todos los órganos internos, los cuales son desechados a través de un sistema de tubos que los transporta directamente a contenedores de residuos. En un solo día, estos botes pueden acumular más de 50 toneladas de desechos orgánicos. Tras esta etapa,
Los pescados ya limpios son colocados sobre una cinta transportadora, donde quedan listos para continuar con el siguiente paso en la línea de producción. Después, los pescados se colocan en la máquina descabezadora, un equipo especializado que sujeta firmemente la cabeza del pescado mientras una sierra realiza un corte preciso en la unión entre la cabeza y el cuerpo. Este sistema permite separar ambas partes de manera rápida y eficiente, optimizando el proceso de producción y reduciendo al mínimo la pérdida de carne. Después de ser descabezados, los pescados continúan su recorrido por una cinta transportadora hasta llegar a una máquina de corte equipada con una sierra de alta precisión. Durante el proceso, un sistema de agua lubrica la sierra, reduciendo la fricción entre la hoja y el pescado, lo que permite cortes más suaves y precisos. La máquina realiza un corte longitudinal en la parte superior del pescado, separando la carne de las espinas con una exactitud milimétrica. En un solo día, la fábrica puede utilizar más de 500.000 litros de agua para garantizar que este proceso funcione perfectamente. Mientras las espinas quedan en la cinta principal, la carne es redirigida automáticamente a otra cinta transportadora que la conduce hacia grandes tanques de almacenamiento, donde también se recolectan las cabezas del pescado. De este modo, se aprovecha al máximo la carne, que será enviada a la fábrica para su transformación en vitaminas. Al llegar a la fábrica, tanto el tejido como las cabezas de pescado son introducidos en una máquina renderizadora de alta tecnología, la cual los succiona y los conduce a un gran compartimento metálico con temperatura controlada de aproximadamente 95 grados Celsius. Dentro de este sistema, los residuos de pescado son sometidos a un proceso de cocción a altas temperaturas, lo que permite separar los componentes sólidos. Luego, se utilizan más de 1.000 kilogramos de gelatina granulada, obtenida de aproximadamente 125 cerdos. Este ingrediente esencial se mezcla con algunos componentes secretos, permitiendo encapsular el aceite y dar a las cápsulas su forma característica. Posteriormente, todo el aceite producido es colocado en moldes especiales, donde toma la forma de pequeñas cápsulas de color amarillo. En esta etapa, las cápsulas aún son blandas y requieren un proceso adicional de secado y endurecimiento para alcanzar su consistencia final. Para su secado, todas las cápsulas previamente fabricadas se colocan en bandejas grandes y se introducen en túneles de secado, donde permanecen durante 24 horas hasta alcanzar una consistencia mucho más firme. Después del secado, todas las vitaminas fabricadas pasan por el área de inspección, donde sistemas electrónicos avanzados realizan un conteo preciso e inspeccionan cada unidad simultáneamente para garantizar su calidad. Si se detecta un error en una sola cápsula, se descarta todo el lote, asegurando que solo las vitaminas en perfecto estado lleguen al consumidor. Finalmente, todas las vitaminas pasan hacia el área de empaquetado, donde se colocan en un embudo especializado que deja pasar las cápsulas solo cuando tienen 100 unidades, asegurando que cada frasco se llene con la cantidad exacta. Luego, los frascos son cerrados firmemente para preservar su frescura y calidad. Seguidamente, se procede al etiquetado y al empaquetado en cajas seguras, listas para su envío a todas las farmacias del mundo. Para cumplir con las estrictas normas de la industria farmacéutica, todas las unidades producidas en un día son distribuidas por la fábrica ese mismo día. Escribe en los comentarios si alguna vez has tomado estas vitaminas, y cuándo fue la última vez que lo hiciste. En este canal tenemos una gran variedad de contenido. Dale un vistazo al comentario fijado. Si te gustó el video, dale like, suscríbete y compártelo con alguien que le pueda interesar.